Les doy la más cordial bienvenida a otra hora de conversación, esta vez de historia, y esta vez para hablar de un personaje tan enigmático como carismático y también muy entretenido. Vamos a hablar del guerrillero, vamos a hablar de Manuel Rodríguez, a razón de ¿quién asesinó a Manuel Rodríguez?, la nueva obra del periodista, escritor, bestseller, Guillermo Parrex. Don Guillermo, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, pues un millón de gracias. Decir también, para quien ha vivido en Marte los últimos 40 años, que Guillermo Parrex, para dar a conocer la biblioteca de Guillermo Parrex, como dice, hablar del elefante en la habitación, no podemos no dirigirnos a él. El Servicio Secreto Chileno de la Guerra del Pacífico, que el libro que nos reunió ya hace un año, el libro ya más bien testimonial, 1978, el año que marchamos a la guerra, y obviamente el bestseller, un veterano de 3 guerras, esta vez, pero esta es la edición de Ediciones B. Y ahora, para irnos de cabeza a la figura del guerrillero, ir a la idea. ¿Cómo pasamos de hablar de historia militar a irnos de cabeza a la historia pura? ¿Cómo nace la idea de hacer un libro como este? Hacerle el seguimiento al crimen de Manuel Rodríguez. A ver, yo creo que primero escribir de Manuel Rodríguez para mí era un anhelo desde siempre, porque he sido un admirador de Manuel Rodríguez, yo creo que desde que era muy pequeño yo. O de que éramos pequeños con Manuel Rodríguez, no sé. Yo creo que el Servicio Secreto Chileno, en el cual realizó una investigación archivística bastante poderosa, muy larga, me permitió a mí irme familiarizando con los archivos más antiguos y descubrir que podía investigar más sobre el tema de Manuel Rodríguez, que era lo que yo quería. Descubrí que los archivos en Chile son muy buenos, que hay mucho material y que hay que saber orientar la búsqueda. Entonces, una vez que me desocupé del libro de Servicio Secreto Chileno, antes incluso de terminar o de lanzar en 1978, yo ya estaba recopilando información de Manuel Rodríguez para poder solucionar dudas propias que tenía respecto a su trayectoria y a su asesinato en particular. Porque la vida de Manuel Rodríguez ha sido completamente enigmática, desde su quehacer durante la Patria Vieja, durante la Reconquista, en la Patria Nueva, y su homicidio también. ¿Cómo se comienza un libro? Porque imagino en la recopilación que usted hace para esto, pero aquí hay una hebra, es como el buscar, ¿cómo comienzo? ¿Cómo comienzo un libro como este? Y encontrar el dato, de aquí me agarro y desenredo la madeja. Lo primero es leer los libros más recientes o más cercanos a la muerte de Manuel Rodríguez. Me empapé de esa literatura de 1840, 1860 hasta 1894 más o menos. Todo lo que se había escrito hasta la época, vi las contradicciones que había entre un autor y otro, y pude ir captando también de dónde habían obtenido algunos antecedentes incompletos que mencionaba. Y esa fue, digamos, el conductor para llegar a la totalidad de sus antecedentes, que no los encontré donde yo suponía que estaban. Yo busqué todos los archivos de 1810 en adelante, porque si el asesinato fue en 1818 tenía que estar por ahí. Pero me encontré de repente, después de varias semanas de una búsqueda infructuosa, me encontré por esos errores naturales de la época, los archivos de Manuel Rodríguez, de su homicidio, de los juicios de Manuel Rodríguez, estaban en un archivo denominado Capitanía General de Chile, o sea, en un archivo que era anterior a la independencia. Ahí estaba la carpeta completa, y ahí fue donde me engolosiné horas y horas en el Archivo Nacional, leyendo y después pidiendo que me fotografiaran los archivos para poderlos anexar al libro, cosa que el libro tuviera un valor testimonial de
de fuente primaria de información, porque yo lo que busco es la fuente primaria, no retomar trabajos de otros escritores, de otros historiadores, sino que irme al origen de la información, que en este caso es el archivo. Analicemos la figura de Rodríguez. Rodríguez en la historia es una figura distinta a lo que eran los hermanos Carrera, muy aliados, a pesar de sus diferencias, pero también muy aliados, y a la vez a la figura de Rodríguez, de O'Higgins. ¿Qué es lo que lo hace diferente al resto de los padres de la patria? Primero yo creo que hay que separar un poco el Manuel Rodríguez que tenemos todos metidos en la cabeza, o que nos inculcaron desde siempre, de un aventurero, de un guerrillero y de un espía. Porque esa es la visión que primero le llega a cualquiera, el montonero, el espía del Ejército Libertador en Chile. Es cierto que él fue todo gozador. eso, el gozador también, pero yo creo que lo que diferencia a Rodríguez de todos los demás próceres de la época es su nivel intelectual. Rodríguez era el único que era un profesional universitario. Algunos incluso se atreven a decir que nunca estudió Derecho. Yo encontré el juramento que hizo ante la Real Audiencia para recibir su título de abogado. Hoy día los abogados juran en la Corte Suprema, en ese tiempo juraban ante la Real Audiencia. Él era un abogado, que ningún otro prócer de la patria era profesional. Porque uno podría decir eran militares, no eran militares. El único militar que había era José Miguel Carrera, que lo había estado en el ejército español, había combatido contra Napoleón, había llegado al grado de sargento mayor, el equivalente a mayor hoy día. O'Higgins no era militar, los hermanos de José Miguel Carrera tampoco lo eran, Rodríguez tampoco lo era, pero era abogado. Entonces, eso es la primera diferencia de Rodríguez, que era un profesional, y además un profesional que hizo muchas cosas, más allá de lo que todos le conocemos, de esta parte de aventuras, de romance. Él fue primero procurador general de Santiago, o sea, era como juez de Santiago en 1810. Posteriormente él fue diputado en el primer Congreso Nacional de Chile, diputado por Santiago. Que no alcanzó a ejercer siquiera el cargo. No, cuando fue diputado por Talca. Por Talca no alcanzó a ejercer, porque era procurador general, y eso era una incompatibilidad que había. Pero después, para la segunda apertura del Congreso, fue elegido por Santiago. Pero también ejerció un par de semanas, porque José Miguel Carrera lo llamó como ministro de Hacienda. Se fue de ministro de Hacienda José Miguel Carrera. Él redactó la primera reglamento constitucional, que es el primer esbozo de constitución política que tenemos en Chile. Y era una persona además muy jugada por su ideal. Él creía mucho en la república, una república independiente y democrática, y en eso era una persona que no transaba ni siquiera con sus amigos los Carreras. De hecho, cuando él redactó el reglamento constitucional, tuvo muchas discusiones con José Miguel Carrera porque no lo promulgaba. Y como no lo promulgaba, se pelearon y Carrera terminó expulsándolo del gobierno. Pero lo mandó a arrestar. Lo mandó a arrestar, lo expulsó del gobierno y lo mandó con una pena de extrañamiento que no se cumplió, porque Carrera la dejó sin efecto, y a los 4 meses lo llamó de nuevo a colaborar en el gobierno, que llegó como ministro de Guerra. Pero ese era el Manuel Rodríguez, una persona que intransigente con sus ideales. Esa era la diferencia, digamos, más notoria con todos los próceres. Ahora, la afinidad con los hermanos Carrera venía del concepto de república que ellos tenían, que tenía que ser una república independiente, autónoma, no federada con otras repúblicas de América, y no autocrática, sino que democrática, que era la antítesis de lo que pensaban San Martín y O'Higgins. ¿Cómo fue sacar la estatua, sacar el mito? Porque aquí también, la figura de Rodríguez también tiene mucho de mito, sobre todo en la época cuando Marco del Pon era gobernador de Chile. Se habla, y yo lo tengo más bien como
como un relato histórico que en rigor nunca pasó. Cuando cuando Marco del Pont bajaba de su carruaje, él era quien le recibió, quien lo ayudó a bajar. Ahora, a mí me lo cuentan como fuera, como que ese hecho nunca pasó. En rigor, ese hecho pasó. Ese hecho ocurrió y muchos otros, o sea, porque Rodríguez era una persona bastante osada para poder cumplir su labor como espía, porque todo eso lo estaba haciendo en el contexto del espionaje. De hecho, Marco del Pont ofreció unas recompensas millonarias para la época por la cabeza de Manuel Rodríguez, que tampoco son mitos. Encontré los bandos de Marco del Pont llamando a entregar a Rodríguez, incluso llamando a su propia gente, a la gente que colaboraba con Rodríguez, a que le perdonaban todos los delitos y le pagaban la recompensa si acaso entregaban a Rodríguez, y nadie lo entregó nunca. De hecho, en el libro figura también un extracto, o sea, voy a leer un extracto, pero es una misiva que le envía Marco del Pont a Joaquín de la Pezuela Sánchez, virrey del Perú, 22 de diciembre de 1816. Cito: Manuel Rodríguez, joven corrompido, natural de esta ciudad, secretario e íntimo confidente de don José Miguel Carrera, con quien fugó al otro lado de los Andes, fue mandado el 24 de diciembre de 1815 con otro de sus iguales para preparar el ánimo de los residentes. Rodríguez no perdió tiempo en el ejercicio de su misión. Formó un complot con varios vecinos de los partidarios del sur. Los bosques de sus haciendas y sus casas mismas le albergaron, facilitándole cuantas proporciones podía apetecer para el logro de sus designios. Solamente un extracto. Y ahí mi pregunta: qué fuerte fue el acercamiento de Rodríguez hacia el pueblo, porque a pesar de las recompensas que usted menciona, nadie lo vendió. Nunca lo traicionaron. Yo creo que aquí hay esa es otra diferencia abismal con los demás próceres. Los demás próceres eran todos lejanos. Rodríguez era muy cercano al pueblo. Mucha gente le atribuye esto a que Rodríguez era una persona empobrecida, hijo de una familia muy pobre. Rodríguez era hijo de una familia aristocrática. Su madre había recibido una herencia cuando ellos eran pequeños, del equivalente a casi un poco menos de $1 millón de la época. Su padre era presidente de la aduana, o director de la aduana de Chile, lo que es servicio de aduana, por lo tanto no era una familia pobre, vivían en uno de los mejores lugares de Santiago. Él era amigo de la gente desde muy niño. Él siempre se arrancaba a jugar al barrio La Chimba, al otro lado del Mapocho, a compartir los juegos costumbristas con gente muy humilde, y ahí él fue estableciendo, digamos, una relación muy cercana con gente muy humilde, pero también eso no lo alejaba de la gente poderosa, como él se relacionaba muy bien con todo, tenía esa capacidad de empatizar. Ahora, esa cercanía y ese cariño que el pueblo le tuvo fue la razón por la que nunca, digamos, ninguno de los bandos de Casimiro Marco del Pont tuvo efecto sobre Rodríguez. Quiero pasar ya a hablar de esta organización, la que operó detrás de la logia Lautaro, que es la Sociedad Secreta de Buenos Aires. Y para quienes nos están viendo, ¿qué es la Sociedad Secreta de Buenos Aires? A ver, ¿cómo la definimos? hasta ahora se hablaba que detrás del crimen de Manuel Rodríguez estaba la logia Lautaro o logia lautarina. Yo, a través de numerosas cartas de la época, me fui formando la convicción de que dentro de la logia Lautaro, o amparado bajo el alero de la logia Lautaro, existió una sociedad mucho más pequeña y más estanca y netamente política, que era la Sociedad Secreta de Buenos Aires, que estaba integrada prácticamente por chilenos y argentinos, a diferencia de las logias Lautaro, donde había gente de otros países, de la Gran Colombia, del Perú, de Uruguay. La Sociedad Secreta de Buenos Aires tenía como objetivo fijar las políticas, casi bajo un juramento de hacer este Estado americanista de América, hacer un gran Estado autocrático. Eso era una de la autocracia era uno de los pilares de la Sociedad Secreta de Buenos Aires, es decir, poco menos que monárquico, que según ellos era la única forma de poder gobernar estos países
después del quiebre con la independencia. Esa sociedad secreta, los mayores exponentes fueron, por el lado argentino, habían alrededor de 10, pero los más importantes era José de San Martín, el coronel y después general Rudecindo Alvarado. El brazo operativo y era... Rudecindo Alvarado. El brazo operativo era Bernardo José de Monteagudo, también argentino, un abogado argentino. Si esto fuera una novela, es el villano perfecto. Es un villano perfecto, incluso ellos lo reconocen en la época a través de cartas. Y por el lado chileno los principales eran Juan Maquena, que murió prematuramente en un duelo con Carrera, Bernardo Higgins, Ramón Freire, y ese era más o menos el grupo que formaba esta sociedad secreta de Buenos Aires, que podría ser una sociedad secreta de cualquier parte, pero funcionaba en Buenos Aires. De esa sociedad secreta y los primeros elementos los encuentro en cartas de San Martín, intercambio de epistolar entre San Martín y el general Miller, cuando ambos estaban exiliados en Europa, es donde Miller le pide autorización para hablar de esta sociedad secreta y San Martín le recuerda que hay un juramento de no decir nada. Esa fue la sociedad secreta de Buenos Aires, la que en el fondo manejó la política a nivel cono sur. Me producen ciertas miradas la figura de José de San Martín, miembro de esta sociedad secreta, pero también uno del grupo de quien defendía a Rodríguez, o lo protegía, o le era útil, o era más pragmático a diferencia de O'Higgins. Bueno, yo creo que la protección que efectivamente, como tú dices, le brindó San Martín a Rodríguez en por lo menos 3 o 4 oportunidades que estuvo al borde de ser castigado, venía por el agradecimiento que le tenía San Martín muy grande por los servicios que prestó al Ejército Libertador. Eran los ojos del Ejército Libertador en Chile, y además hay una cosa que militarmente no se le ha reconocido a Manuel Rodríguez, que él mediante labores de desinformación, de lo que llamaríamos contrainteligencia, logró hacer creer a los españoles que la invasión del Ejército Libertador era por 6 pasos, a través de cartas falsas que dejaban perdidas por el camino, y eso obligó a que los 12.000 hombres que tenía el ejército español los distribuyeran entre Talca y Chacabuco. Chacabuco dejaron el grueso, porque era lo más probable, dejaron 5.500 hombres y el resto lo diseminaron en todos los otros pasos hasta Talca. ¿Qué hubiese pasado si los españoles no hubiesen tenido esta desinformación de parte de Manuel Rodríguez y concentran los 12.000 hombres en Chacabuco? Que la victoria de Chacabuco habría sido el desastre de Chacabuco, porque las fuerzas patriotas eran 5.800. Entonces habría sido un desastre terrible para los patriotas la gran victoria de Chacabuco. O sea, y San Martín tenía plena conciencia que eso era labor de Manuel Rodríguez. Y eso él lo hizo disculparle muchos errores, darle nuevos cargos, o sea, lo protegió sistemáticamente. Yo creo que era agradecimiento por su servicio. Y de irnos directo al enigma mismo, que es el caminante. Él es arrestado. A ver, después del triunfo de Maipú, Rodríguez primero fue cuestionado por O'Higgins por decir que no había combatido en Maipú, que se había negado a combatir. Con los húsares. Con los húsares. Bueno, la verdad es que O'Higgins dio la orden de que ningún carrerino combatiera en Maipú. Y esa está la carta, donde le manda la carta a San Martín, que San Martín fue el que tomó a cargo los ejércitos, porque O'Higgins estaba convaleciente. Así todo, Rodríguez se presentó en el campo de batalla de Maipú. No tuvo una participación protagónica, porque San Martín lo mantuvo en retaguardia, pero cuando una columna española, el coronel Calvo, trató de vadear el río Maipo para huir hacia el sur, el regimiento Úser atacó esa columna y la diezmó.
y capturó más de 400 españoles. Eso está en los partes oficiales de la batalla, de que combatió en Húsares, y es más, en las hojas de vida de grandes oficiales que hubo después, que llegaron a general en el tiempo, como Maturana y otros más, dice en la hoja de servicios: combatió en la batalla de Maipú en el regimiento Húsares de la Muerte a cargo del teniente coronel Manuel Rodríguez Erdoiza. O sea, el hecho de que no haya combatido en Maipú fue un pretexto para disolverle el escuadrón. Ahora, ¿por qué le disolvieron el escuadrón? Porque Monteagudo ya había condenado a muerte a Juan José y a Luis Carrera en Mendoza, y los iban a fusilar, pese a la oposición del tribunal, que los consideró inocentes. Por lo tanto, cuando esa noticia se subiera en Santiago, lo más probable es que Rodríguez iba con su regimiento de Húsares e iba a tomar represalias contra O'Higgins. Entonces, esa fue la razón de toda esta intriga para poder disolverle el escuadrón. Rodríguez igual fue a reclamar ante O'Higgins después del asesinato de los hermanos Carrera, y fue arrestado al día siguiente y enviado al batallón Cazadores de los Andes, que era un regimiento argentino, que está al mando del coronel Rudecindo Alvarado, de nacionalidad argentina, y el segundo comandante era el sargento mayor Sequeira, también de nacionalidad argentina. Rodríguez fue arrestado, estuvo en ese regimiento que estaba en la calle San Pablo, donde hoy está el cuartel central de la PDI, ahí estaba el regimiento. Estuvo arrestado 38 días, y faltando al día 35 fueron citados al Palacio de Gobierno, el coronel Alvarado, y ahí José Bernardo Monteagudo, junto a Bernardo Gil y el general argentino Antonio Balcarce, le dieron la orden de trasladar el batallón desde Santiago hasta Quillota. Y la orden fue, según el capitán que estaba presente ahí, que dio testimonio, fue que se llevaran al preso a unas 3 cuadras detrás del regimiento, y lo último fue decirle: pero el preso no llega a Quillota. En ningún momento se dijo fusílenlo, mátenlo, pero el preso no debe llegar a Quillota. O sea, en otras palabras, desháganse por el camino. Es como, ¿se entendió? Perfecto. Ahí le dieron la orden a un oficial español, Antonio Navarro, que no era un oficial, un antiguo oficial de los ejércitos hispánicos aquí en América. Antonio Navarro. Él era un oficial español que luchó contra Napoleón, se quedó sin empleo en España y llegó buscando suerte a América y se enroló en el ejército libertador. A él le encargó el coronel Alvarado, junto con O'Higgins y junto con Balcarce, que se hiciera cargo de la muerte de Rodríguez. Él fue uno de los custodios que se alternó en la vigilancia de Rodríguez los 38 días que estuvo preso, pero estableció amistad con Rodríguez. Él lo dejaba salir. La verdad es que yo pude comprobar que una vez lo sacó de la cárcel para ir a conocer al hijo. Salieron los dos, fueron a conocer al hijo de Manuel Rodríguez, al centro de Santiago, y volvieron de madrugada al cuartel. Entonces empezó a dudar mucho el coronel Alvarado de que si iba a ser capaz Antonio Navarro de asesinar a su ahora amigo Rodríguez. Entonces le encargó esto a un teniente mendocino, teniente Mauri, que dijo que por ningún motivo se negó, y en vista de ello, según todos los testimonios que encontré en el primer sumario, quienes sacaron a Rodríguez del campamento y lo mataron fueron el coronel Rudecindo Alvarado, junto con el segundo comandante del regimiento y 3 cabos, todos identificados. El personal de oficiales que testificó esto en el primer sumario fue combinado a cambiar su declaración, partiendo por Navarro, y Navarro no lo quiso hacer, fue enviado en comunicado a Santiago, estuvo incomunicado 2 meses, no quiso culparse él, y siguió insistiendo en que la culpabilidad era de Navarro y insistiendo en que había sido ordenado por el director supremo. En vista de esto,
San Martín le concedió un pase libre y lo mandó de vuelta a Mendoza a cambio de que no hablara nunca más del crimen. Y se perdió el sumario. Estamos hablando de agosto de 1818. Este señor Navarro, pensando que había pasado todo, O'Higgins había abdicado, volvió el año 23, 1823 a Chile, y unos partidarios Rodríguez lo reconocen. Y en la memoria colectiva había quedado que Navarro lo había matado. Lo detuvieron y además de detenerlo lo entregaron a la justicia y se inició un juicio. Ese juicio se inició el año 1823, duró 6 meses y concluyó de que Navarro era inocente. Y el coronel Aldunate, que era el jefe del Consejo de Guerra, Coronel José Santiago Aldunate. sí, él ordenó que se interrogara al general José de San Martín, a Bernardo O'Higgins y a Rudecindo Alvarado, que ya era general. Y el tribunal rechazó interrogarlo y declaró cerrado el proceso. Solamente la inocencia de Navarro. Pero el coronel José Santiago Aldunate insistió hasta que en algún momento recibió orden ¿Qué pasó? palacio. El general Freire, que era el director supremo en la época, al ver que Aldunate seguía insistiendo, lo toma y lo manda como jefe de la casa militar. Y de ahí pasó a ser como su representante en numerosas actividades, o sea, lo ascendió mucho de puesto. De hecho, él aparece firmando el Tratado de Tantauco. Y así logró Freire, que también era miembro de la Sociedad Secreta de Buenos Aires, dejar sellado este secreto. Pero quedó un cabo suelto, que era Bernardo José de Monteagudo, que no estaba en Chile cuando fue el juicio. Él estaba con el Ejército Libertador en Perú, como asesor directo y hombre de confianza de San Martín. San Martín ya había liberado Perú, era como el director supremo, transitorio en Perú, y Monteagudo era su ministro de Guerra y de Hacienda, los dos ministerios más importantes. Estaban muy afiatados los dos hasta que San Martín tiene problemas con Bolívar, porque San Martín había ayudado mucho a Bolívar a libertar la Gran Colombia, lo que ahora es Colombia, Venezuela, y Bolívar le dice que no. En la entrevista de Guayaquil, En la de Guayaquil, de 1822. 22 le dice que él le puede prestar 1000 hombres, cuando San Martín le estaba pidiendo 5000. San Martín se sintió ya cansado y hastiado de ayudar a los demás y que a él no le ayudaran nunca. Pero en el intertanto dejó gobernando Perú a Monteagudo. Monteagudo apretó mucho la mano porque era una persona bastante abusiva y se produjo una revuelta y cayó el gobierno. Y Monteagudo partió a Guayaquil a hablar con San Martín para que a sangre y fuego reconquistaran el Perú. San Martín ya venía muy alicaído de esta cita de Guayaquil. Le entregó a Bolívar, le dijo: ahí está Perú, termine de liberarlo usted. Ahí tiene la encárguese. gloria. ¿Ah? Ahí tiene la gloria. Ahí tiene la gloria. Y peleó muy fuerte con Monteagudo, porque lo culpó a él directamente de haber perdido el gobierno en Perú por sus ambiciones y atrocidades. ¿Qué es lo que hizo Monteagudo? Dejó a San Martín y se fue con Bolívar, y Sin se ningún convirtió empacho en el hombre de confianza de Bolívar. Bolívar llegó a Lima en calidad de director supremo, y Monteagudo fue hombre de confianza, ministro de Hacienda. Aquí la sociedad secreta se encontró con un gran problema. El brazo ejecutor, que era Bernardo Monteagudo, había pasado de ser un hombre de suma confianza a ser un enemigo, y en cualquier momento podía hablar. Estaba enojado con San Martín, ya despreciaba a O'Higgins, que O'Higgins estaba en el exilio también en Perú. Entonces acuerdan eliminar a Monteagudo. Para eso simularon un asalto en Lima. Monteagudo iba caminando por una calle limeña y le enterraron un cuchillo en pleno corazón
Detuvieron a las dos personas que lo habían asesinado, dijeron que era para robarle, pero resulta que no le habían robado nada y andaba con muchas cosas de valor. Siguieron la investigación y estas personas dijeron que solamente hablaban ante Simón Bolívar, los dos presos. Los presos hablaron, nunca se dijo más de quién lo había mandado, pero a Simón Bolívar le dijeron, y al poco tiempo la persona que les había pagado para que mataran a Monteagudo muere envenenado. Y ahí se acaba esta sociedad secreta de Buenos Aires. Y fueron cayendo como en De un castillo naipes, como de castillo naipes. Claro. Esa es la historia de la sociedad secreta que va terminando, después quedan algunos exiliados en Europa, en Estados Unidos, pero fueron muriendo ya. Por la edad. Y el que murió último y con mayores glorias fue justamente quien mató a Manuel Rodríguez, que fue Rudecindo Alvarado, que murió de 80 y tantos años, como gran mariscal del Perú, gran mariscal de la Argentina. Esa es más o menos la historia de esta sociedad secreta y del fin de cada uno de sus integrantes. Pero la historia de Manuel Rodríguez no termina hasta la gran pregunta de los restos. Esa es otra historia. Esa es otra muy buena historia porque se supone que o están en Tiltil o están en el mausoleo en el cementerio general. En el cementerio general, sí. Pero resulta que, según los análisis, el cuerpo no es el de Manuel Rodríguez el que se encuentra ahí. Bueno, yo estoy seguro que Manuel Rodríguez sigue enterrado debajo del altar en la parroquia de Tiltil, o por lo menos gran parte de los pocos restos que puedan subsistir hasta ahora. ¿Yo en qué me baso? Me basé primero, bueno, en toda la información posterior al crimen de quienes enterraron a Manuel Rodríguez, cómo lo enterraron y dónde. Me basé en testimonios de personas, de Bernardo Luco, que era un amigo de él, que fue a verlo a Tiltil antes que lo sepultaran, de la persona que lo encontró, que era el campesino Cerey, de quien lo enterró, que era el juez de Tiltil y administrador de la iglesia, José Tomás Valle, y del capitán, se me fue el nombre, del regimiento de cazadores Los Andes. Todos ellos coinciden en que Manuel Rodríguez fue dejado absolutamente desnudo. Eso lo dicen todos. Incluso en el regimiento en Quillota hicieron un inventario de todas sus prendas. Y eran las prendas que llevaba en el momento de ser asesinado, porque queda clarito en el inventario, chaqueta rota en tal parte, con sangre, camisa ensangrentada, lo dejaron desnudo. Eso está comprobado por 5 testimonios distintos. Existen 3 testimonios que lo enterraron debajo del presbiterio. Lo enterraron en 1818 y en 1830 muere José Tomás Valle, que el que dirigió el entierro, también lo entierran debajo del presbiterio por haber sido administrador de la parroquia tantos años. Y estaba enterrado un cura que había sido el primer párroco de Tiltil. El cura y José Tomás Valle estaban en ataúdes. José Manuel Rodríguez estaba envuelto en un capacho de cuero. El año 1854 ese presbiterio se empezó a hundir y contrataron a un trabajador para que arreglara eso sin saber que ahí estaba enterrado Rodríguez. Y ese trabajador relata en su informe que al excavar rompió un ataúd que estaba en muy malas condiciones y que se juntaron con otros huesitos que estaban al lado, dice él. Y él los juntó todos los huesos y como que los demarcó con las tablas del ataúd. Dice que había un segundo ataúd que estaba intacto y había un cura adentro. O sea, el ataúd que se rompió era el de José Tomás Valle, que José Tomás Valle murió de 50 años, Manuel Rodríguez murió de 33. En 1894 se formó un comité para exhumar a Manuel Rodríguez y traerlo al mausoleo, hacerle un mausoleo en Santiago. El presidente Montt aceptó eso, se trajo a Manuel Rodríguez, se hizo la exhumación de los restos y una comisión donde estaba el doctor José Miguel Aguirre, Diego Barros Arana y una serie de otros, identificaron los restos de Rodríguez por 2 cosas.
Uno, porque tenía una deformación ósea en las caderas que era típica de los jinetes. Si hubieran visto el cadáver del cura, también debe haber tenido esas deformaciones óseas, porque en ese tiempo que él no era jinete. O sea, es lo mismo que hoy día le atribuyéramos a alguien que tiene una deformación en las manos porque maneja un auto. Y segundo, un perito sastre dice que encontró una trencilla que era inequívocamente del regimiento Húsares de la Muerte, que se disolvió al tomarla, o sea, no quedó como prueba. Esos restos los tomaron y se los trajeron a Santiago, le hicieron un entierro muy bonito, pero resulta que Manuel Rodríguez, según todos los testimonios, estaba absolutamente desnudo, por lo tanto, malamente podría tener una trencilla en el uniforme. Las deformaciones óseas por andar a caballo las tenían el 80% de los mayores de 25 años de edad, porque eso se formaba a los 3 o 4 años de andar a caballo, permanentemente. Hasta ahí queda la duda, pero resulta que en 1984 un antropólogo de la Universidad de Chile consiguió una autorización para analizar el cráneo que está en el mausoleo de Manuel Rodríguez y le hizo un examen a través de las fosas que se van formando en el cerebro a medida de la edad, de cómo se van cerrando los huesos. Y él determinó que por las junturas del cráneo corresponde a una persona de más de 50 años de edad. O sea, en ningún caso era Manuel Rodríguez. En ningún caso era que tenía 33. ¿Y quién tenía más de 50? José Tomás Valle. Por eso yo digo que los restos que están en el cementerio general son los del enterrador de Manuel Rodríguez, pero no de Manuel Rodríguez. Pero también, también se habla en la historia y se cita la tumba de Francisca de Paula Segura y Ruiz en Pumanque, donde en la tumba ella figura con un cuerpo donde no ha podido ser identificado si es que es tal Manuel Rodríguez. Mire, yo he conversado eso, a mí me llamó justamente uno de los tataranietos de Manuel Rodríguez para decirme que eso no es efectivo, que el cuerpo de doña Francisca de Paula y Segura y Ruiz. El nombre es hermoso. Claro, estaba solo, porque cuando fue el terremoto del año 2010 se vino abajo la parroquia de Pumanque y lo sacaron los restos y los enterraron en el cementerio parroquial y no había ningún otro cadáver ahí. Eso me lo dijeron a mí después de haber sacado el libro. No, está perfecto. Claro. Yo lo soy más como mito, como sí, muchas cosas. Claro, esa es más o menos la historia de Manuel Rodríguez. Es una historia que aún no finaliza. No finaliza todavía. Entonces, según la historia, está aquí. Ahí estaría, según lo que yo pienso. Abramos la conversación con la gente. Quien haya leído el último libro de don Guillermo o quien es admirador de la figura de Rodríguez, por favor, sea bienvenido. No voy a obligar a nadie, pero no. Hay mucho de política en el mito de saber si lo mató o no lo mató, mandó matar O'Higgins, en circunstancias que hay muchísimo material que dice que sí. Es que yo creo que la diferencia entre carrerinos y o'higginistas es una diferencia que se mantiene hasta el día de hoy, pasado 200 años, y que lo cual considero que es un absurdo yo. Y hay que pensar que O'Higgins, yo en mi libro lo coloco por ahí, era una persona y como persona cometió errores. Ahora, eso no le quita su valor fundacional como padre, como uno de los padres de la patria. Ahora, que cometió errores, todos los mandatarios cometieron errores en esa época y después también. Entonces, no es una persona inmaculada que no cometió nada, no es nada malo. Es entendible esa odiosidad entre los carrerinos y los o'higginistas porque eran puntos de vista diametralmente opuestos en cuanto a lo que querían para Chile. Pero yo creo que transcurridos 200 años podríamos dejar de mirarlo así. Yo creo que hay mucho de política esto en mantener el secreto de
del crimen de Rodríguez, porque por ejemplo este mismo archivo donde yo encontré todos los documentos, documentos con fechas, con nombres, con apellidos timbrados por el tribunal que inculpan a O'Higgins, fueron vistos por historiadores en el siglo XIX y nadie hizo mención a esos documentos. Sí, a otras partes de los documentos que yo encontré, y estaban todos juntos en el mismo cajón. Entonces yo creo que hubo un interés siempre por cada uno mirar las cosas de su punto de vista. Por las anotaciones que hay en el archivo, ese mismo cajón de documentos que yo revisé, lo revisó Benjamín Vicuña Maquena. Y él no en ningún minuto hace mención a los documentos que yo encontré, que han estado juntos desde siempre, o sea, porque están empastados. Desde Vicuña Maquena, o sea, usted fue el último y el antepenúltimo fue Benjamín Vicuña Maquena. Me parece que sí, según la anotación que hay ahí en la carpetita. Es un buen datito. Sí, estuvieron un poco desocupados ¿Pero son públicos esos archivos? Claro, esos archivos son los mismos que trabajé yo. Eso han trabajado varios historiadores de verdad. Benjamín Vicuña Maquena, Diego Barros Arana, y ellos mencionan parte de los archivos y no todo. Por ejemplo, ninguno en sus libros menciona la carta de interrogatorio que se le mandó a O'Higgins, a Valparaíso, ni las respuestas que dio O'Higgins. Y están todas... evasiva. Claro, evasiva, total, pero... Que no me acuerdo. Me parece que, pero parece que no. Y si no me acuerdo, no pasó. Claro. Esa es una canción. Entonces yo creo que existe ese sesgo histórico en todo lo que se ha escrito. Yo no digo que lo que yo esté escribiendo sea verdad, o sea lo último. A lo mejor queda mucho todavía por descubrir, y esa es la gracia de la historia. Pero sí que ha habido un sesgo más o menos en todo lo que se ha interpretado hasta ahora, para poder mantener, digamos, en una penumbra el crimen de Rodríguez y hacerlo aparecer como un mujeriego, aventurero, y nada más que eso. Quiero citar también algo que dijo para Radio ADN. Hay mucha canción, mucho mito, mucho arraigo popular, pero poco conocimiento de lo que fue realmente Manuel Rodríguez. Soy un admirador de él y consideraba que estaba siempre siendo sometido a un segundo plano por los historiadores. ¿Tiene que ver eso? ¿Tiene que ver en la política? Cuando la barra brava de redes sociales te dice como no, tiene que ser imparcial. La historia siempre es parcial, siempre lo escriben los ganadores o de un lado o de otro. O de otro, la historia no es imparcial. Ahora, yo traté de ser lo más objetivo posible, pero me reconozco admirador de Rodríguez, pero traté de guiarme por la documentación. Un rodriguista. Sí, Vámonos a los bandos. claro, pero yo trato de ser fiel a lo que investigo. Y eso lo dije yo porque, por lo mismo que conversábamos en un comienzo, tenemos la impresión de un Manuel Rodríguez que andaba en la chingana, bailando con las mujeres, que tenía muchas amantes, que era un guerrillero y que era un espía. Yo digo, fue mucho más que eso, fue uno de los padres de la patria. Por eso yo insistía en esto, diputado, procurador general, ministro del primer gobierno, redactor de la primera constitución, o sea, es mucho más que un aventurero. Y yo creo que merece un sitial más destacado desde el punto de vista de su intelectualidad que desde su actividad como guerrillero o como espía. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Solo una pregunta por si acaso lo he visto en los archivos. Es, a ver, más que pregunta de la vida, es de la vida profesional. ¿En qué sentido? Yo he tratado de buscar en los archivos el grado con que terminó su vida Manuel Rodríguez. En algunos libros sale como coronel, en otros sale como teniente coronel, pero el último nombramiento que vi fue el que San Martín le otorgó como teniente coronel. Sin embargo, al tomar el mando de los Úlceras de la Muerte, ya se le nombra como coronel. ¿En qué minuto? ¿Quién lo nombró coronel? La verdad es que Manuel Rodríguez murió siendo teniente coronel. Hay una deformación ahí, de muchas veces, en esa época a los tenientes coroneles llamarlos coroneles de repente. O cuando circunstancialmente estaban al mando de una unidad en combate, le llamaban coronel,
igual como al estandarte le llamaban coronela. Pero el grado que tuvo Manuel Rodríguez por nombramiento legal, que se lo otorgó San Martín, fue el de teniente coronel. Ese fue el último grado que él tuvo. Incluso me parece que en el cementerio general el mausoleo dice coronel. Pero ese fue su grado, él fue capitán. El primer nombramiento que tuvo fue de capitán del ejército, que se lo otorgó José Miguel Carrera en 1811, y el último es de 1817, de San Martín como teniente coronel. Pero coronel nunca lo fue. No, estoy pensando solamente en base a lo último que menciona Guillermo, con respecto a esta figura más intelectual estaba tratando de hilar en la cabeza por qué podría ser peligroso tener esa imagen y siempre quedarnos con la imagen más romántica, más mítica del Rodríguez. Yo creo que no es peligroso para nosotros, eso era peligroso en la época. Y sigue siendo peligroso para gente que considera que mezclar a O'Higgins en esto es una deslealtad o una falta de patriotismo. Yo encuentro que no tiene nada que ver con lealtad ni con patriotismo. Las cosas son como son nomás. En esos tiempos asesinar a una persona era algo bastante común. No existía la ética al nivel que existe ahora, ni conciencia de los derechos humanos, y eso lo vemos en todas las cortes europeas, ¿no es cierto? Pero reconocer eso yo creo que sería, no achicaría la imagen de O'Higgins, en nada, se lo haría más hombre, más ser humano, ¿no? Pero yo creo que eso es de gente muy obstinada, que no quiere, digamos, hacer esos reconocimientos pensando que eso va a causar un daño a la patria. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tan patriotas eran O'Higgins, como San Martín, como los Carreras y como Manuel Rodríguez. Todos con aciertos y desaciertos, todos con virtud y defectos, pero todos lucharon por una causa inicial que era liberarnos de la colonia española. Solo hacer una pausa. El bestseller, el veterano de tres guerras. En el fondo, ¿cómo conocimos a Guillermo Pardes de alguna forma? Pero más que la pregunta del libro, es para la futura adaptación televisiva que hará Canal 13. ¿Cómo se gesta que la vida de José Miguel Varela pasa a ser una serie de televisión? ¿El canal va a usted va con el proyecto? ¿Cómo? No. Mira, esta fue la tercera oferta que yo tuve para hacer del veterano Tres Guerras una serie de televisión. La primera oferta vino de Mega, la segunda de Televisión Nacional y la tercera de Canal 13. Yo rechacé las dos primeras ofertas porque me marginaban a mí de cualquier participación en la producción para poder mantener su espíritu esencial del libro. Yo estoy consciente de que un libro cuando va a la televisión tiene que adaptarse, hay alguna licencia, pero no quería yo que el libro fuera destrozado y tratado, digamos, de una forma que no me dejara satisfecho a mí ni a los miles de lectores que tienen. Entonces por eso acepté la oferta final que fue de Canal 13, que sí me permite estar a mí trabajando junto a ellos en los guiones. Yo no busqué con ningún canal, como digo, el primero que tuvo acercamiento conmigo fue Mega, después TVN y finalmente fue Canal 13 hace un poquito más de un año. Y de ahí que estamos trabajando en eso. Hay un muy buen guionista que está en la parte de adaptación. Ya se hizo un trailer que ya está presentado al Consejo Nacional de Televisión para los fondos. Y se espera que si todo marcha bien podamos estar el próximo año ya más o menos en esta época, quizás con la producción en plena marcha y quizás para estrenar el segundo semestre del 2020. ¿Como serie o miniserie? Va a ser una miniserie de 3 temporadas. Ese es el proyecto Canal 13.
que serían entre 4 y 5 capítulos de larga duración por temporada. Perfecto. Sí, que la primera temporada sería la Guerra del Pacífico, la segunda sería la ocupación de la Araucanía y la última la Guerra Civil de 1891. Perfecto. Pero se gesta esto desde los canales hacia mí. Y Pero- la razón de tomar Canal 13, de aceptarlo de Canal 13, fue permitirme a mí participar en el proyecto. Y en parte por lo cuidado que ha hecho con su serie y con su serie ancla que fue los 80. Claro, exactamente. Bueno, ¿qué más agregar? Primero agradecerle nuevamente, cuando ya tuvimos una reunión ya hace un año hablando del servicio secreto, admirar mucho este en especial, bueno, todos también de alguna forma, pero este en especial porque la figura de Rodríguez, más allá de la historia, más allá del tema político, la hace muy entretenida. Nuestro héroe de acción. Sí, pues. Él es nuestro héroe de acción, nuestro verdadero héroe de acción. Nuestro James Bond es el héroe que realmente apasiona a grande y chico. Y obviamente agradecerle de la forma como le agradecemos a los amigos de The Libro Show, que es con regalos, por la disposición de haber venido Muchas un gracias. día como hoy. Yo muy agradecido por la invitación, porque siempre es muy entretenido estar contigo, pues. Muchísimas gracias. Del afamado Gay Talis, El Motel del Voyeur, editado por Alfaguara, también una crónica, no histórica, pero una historia un poquito más... Más subidita de tono, pero muy entretenida. Solo un poquito. Para Muy la bien, tarde de invierno. muchas gracias. Para una tarde de domingo. De domingo. Perfecto, muchas gracias. Y además, una taza que quedita que estuvo en los envíos de The Libro Show. Mira, qué bonito, ¿ah? 1.000.000 de gracias, mira. Y hablemos Muy bien. del futuro. ¿Qué hay en carpeta? ¿Hay algo en carpeta? Más que en carpeta. Estamos embalados en una nueva producción para el próximo año. Ya terminé toda la investigación, estoy en la etapa de redacción, que es de otra persona que yo he admirado mucho siempre, pero tomado de una óptica distinta, que es la Guerra Civil de 1891, específicamente de quién realmente derrotó a José Manuel Balmaceda. Oh, ya. Sí, por ahí voy. Perfecto. Que no son los políticos precisamente, ni son los marinos. Agustín Edwards. No, Ese era político, Ah, tiene toda la razón. era diputado, Tiene toda la razón. más allá de nuestra frontera. Y decir, bueno, ahora sí, para finalizar, agradecer a los presentes, a quienes nos están viendo y nos verán a través de redes sociales, leer, se ve muy fea la bolsa, leer solamente un extracto de lo que escribí para el Instagram de Libro Show CL, que nos pueden ubicar, un documento cuidado y con muchos datos sabrosos. Parvex es el detective detrás de la huella de los verdaderos culpables de esta afrenta y de donde se encuentran los restos del guerrillero. Un libro que hace la necesaria justicia a la figura que reza que aún tenemos patria, ciudadanos. Es mierda. Muy bien. ¿Quién asesinó a Manuel Rodríguez? De Guillermo Parvex, de Ediciones B, libro que lo pueden encontrar, ¿cierto? Libro que lo pueden encontrar en espacioforestal.cl o viniendo a la Casa Club de Queleo Forestal en Merced 76, Comuna de Santiago. Don Guillermo Parvex, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. A los Muy amable. presentes, gracias, nos vemos en otra hora.